Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Camino del Entrenador, capítulo número 19. Hoy el invitado que viene, después de largas conversaciones telefónicas, entre él y yo decidimos que una parte de esas cosas de las que hablábamos podría resultar interesante volcarlas en el podcast. Así que hoy por fin hemos podido grabar. Él es John Pascua, entrenador de porteros, anteriormente el Betis o Fútbol Club Barcelona y hoy el Olympique de Marsella. Nos va a hablar de lo que es para él entrenar y de los 3 pilares básicos de sus entrenamientos. Siempre me enrollo en las presentaciones, siempre digo lo mismo, ya sé que soy un poco pesado, así que vamos con el capítulo. Agarraros, que os va a encantar. Empezamos. Bueno, John, ya estamos aquí, por fin. Bueno, miro a la cámara, que siempre se me olvida que te miro a ti, pero voy a mirar mejor a la cámara. Por fin estamos aquí, por fin conseguimos grabar. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo vas? Pues bien, acabo de llegar a la casa del entrenamiento y la verdad que todo bien y bueno, esperando pasar un rato divertido aquí, ¿no? Estás feliz, ¿eh? Se te ve en la cara, tienes cara radiante, ¿eh? Sí, la verdad que no me puedo quejar, ¿eh? La verdad que soy un afortunado y estoy disfrutando mucho. La verdad que el trabajo me conecta y cuando estás bien ahí, pues todo lo demás también fluye mejor, ¿no? Sí, lo he dicho en la presentación y ahora ya escuchándonos, se nota que hemos hablado unas cuantas horas ya por teléfono, no cara a cara, porque al final estamos lejos, pero sí por Mm. teléfono y al final pues sabemos de lo que hablamos. Venga, voy al grano. La gente que nos sigue, la gente que nos escucha y tal, saben que siempre hago una pregunta y te la voy a hacer directamente y ya empezamos a hablar. ¿Qué es ser entrenador para ti? O sea, con toda la grandeza dentro de lo que cabe, pero con toda la amplitud de la pregunta, ¿qué es ser entrenador para ti? Pues mira, casualidad esa pregunta la suelo responder, o bueno, es también un modo de presentación que suelo utilizar cuando acudo a conferencias y congresos, ¿no? Es con una frase de Nelson Mandela, ¿no? Lo que importa en la vida no es el mero hecho de haber vivido, son los cambios que hemos provocado en las vidas de los demás lo que determina el significado de la nuestra, ¿no? Para mí es eso lo que significa ser entrenador, ¿no? De hecho, lo tengo por ahí tatuado en alguna Tienes tatuado, ¿eh? parte del cuerpo sí, para no olvidarlo nunca, pero no solo ser entrenador, sino es también la vida, ¿no? Sí, al final yo siempre comento lo mismo, ¿no? No sé si lo puse hace poco en un tuit o lo hablé contigo, yo ya tengo un jaleo importante, pero que aunque vaya bien la temporada, aunque vaya mal la temporada, lo que vives una temporada yo creo que puede llegar a equivaler a lo que vive una persona normal, digo normal, que no sea entrenador o entrenadora, en 10 años, ¿no? Porque te pasan tantas cosas en tan pocos días y en tan pocos meses y todo comprimido, que al final es un proceso, porque al final entrenar es un proceso y ser entrenador es estar inmerso en ese proceso, pues intenso y que tanto para bien como para mal te enseña mucho a la hora de vivir, ¿no? Y tú muchas veces en publicaciones, en redes sociales, cuando hablas de Ítaca, o sea, al final es ese viaje, ¿no? Que siempre comentas y que a mí siempre me engancha porque estoy 100% de acuerdo contigo. Sí, yo creo que sobre todo es muy importante saber también qué es lo que tú quieres del fútbol, ¿no? Y qué es lo que puedes aportar y cómo tú quieres vivirlo, ¿no? Porque esa es la parte importante, ¿no? Primero saber quién eres y qué puedes aportar en este mundo del fútbol. Y desde ahí, pues un poco, pues te vas construyendo, ¿no? Y yo creo que, bueno, siempre lo tuve claro, ¿no? Soy un entrenador de procesos, más allá de que está claro que el objetivo es conseguir el resultado, pero sí que soy un apasionado de los procesos, ¿no? Y de hecho mi llegada a la élite también se ha producido porque yo estuve también inmerso en mi propio proceso para llegar. Y ahora sigo en él, sigo en mi proceso y ayudando a otros en sus respectivos procesos. Al final es una profesión en la cual eres a la vez alumno y profesor, digamos, ¿no? Porque Absolutamente. según tú estás gestionando tu propio proceso, también estás ayudando a otros a gestionar el suyo propio, ¿no? Entonces, al final, te vas retroalimentando de todo esto a lo largo de toda tu carrera deportiva. Para los que, lo decía en la presentación, yo creo que prácticamente todo el mundo que nos escuche te van a conocer por tu trayectoria, por redes sociales, te van a conocer, pero si
para el que no te conozca, ahora que estamos hablando de proceso, ¿nos podrías detallar más o menos, en un resumen, cuál ha sido ese proceso desde que empezaste a entrenar? Porque al final, con todos mis respetos a todo el mundo, yo he tenido un proceso muy normal, entre comillas, ¿no? He entrenado aquí en Cataluña desde que llegué, bueno, clubes, buenos clubes, pero bueno, aquí en Cataluña. Pero tu proceso no es mi proceso. Obviamente estarás de acuerdo conmigo que no es ni mejor ni peor, es diferente, pero creo que tu proceso es un proceso, no sé si la palabra es curioso, pero para mí es muy atractivo. ¿Nos puedes detallar más o menos dónde has estado y qué aprendizajes has sacado más o menos de cada sitio? Bueno, donde empecé, bueno, primero empecé yo creo que como muchos en las categorías inferiores, entrenando niños, en clubes pequeños, pues luego tienes la oportunidad de entrenar a algún equipo de tercera división, pues de ahí entré al Atleti y estuve trabajando en el equipo filial como responsable del departamento de porteros también del club. Ahí estuve unos años y bueno, partí a Sudáfrica, donde estuve allí 5 años, afincado en un club, la verdad, del que tengo un grato recuerdo, porque yo creo que es ahí donde me construí un poco como entrenador. Porque siempre lo digo y además es verdad, ¿no? Me ayudó un poco digamos, a cortar un poco con todas esas creencias que tienes y también un poco todo eso que te va entrando desde fuera, porque es verdad que cuando trabajas en Europa el resto de profesionales te condicionan, observas, miras lo que está de moda en el entrenamiento, lo que no. Entonces cuando llegas a un país como África dices, bueno, vamos a ver, esto está muy bien, lo que he aprendido, pero claro, este es un contexto completamente diferente. Entonces empecé a, a un poco en mi proceso, ¿no? Digamos, de buscar mi propia verdad, ¿no? Es decir, no la estipulada, pero yo creo que esto es como en la vida misma, ¿no? En la vida misma tus padres Absolutamente. te educan con unos valores que vienes programado de serie por esos años de infancia, pero luego tú tienes que ver qué es lo que a ti te hace feliz, lo que no, y vas cogiendo unas cosas que son muy buenas, las mantienes y otras las intentas cambiar, ¿no? Pues este fue el mismo proceso, digamos, que como entrenador. Y bueno, y tuve la suerte de que era un poco mi laboratorio, ¿no? Aquello, iba pues viendo un poco lo que iba provocando el proceso de entrenamiento, ¿no? Porque al final me iba especializando en ese proceso, ¿no? Entonces, lo que he hecho siempre es investigar lo que yo estoy haciendo, el por qué lo hago, qué es lo que provoca, y con eso mismo, pues seguí en Filipinas. Decidí salir de ahí después de 5 años. Intenté, digamos, a ver si buscaba cómodo en Europa. No pudo ser. Y me fui a la selección de Filipinas, donde estuve prácticamente 2 años, con idas y venidas en fechas FIFA. De ahí al Betis, Betis Barcelona y ahora aquí. Entonces, todo este proceso, con el paso del tiempo, pues se ha ido enriqueciendo. Y al final, bueno, te vas convirtiendo en un entrenador cada vez mejor, pero sin abandonar un poco el paradigma desde el cual yo veo esta profesión, o sea, esté al nivel que sea. Entiendo que a veces es como decir que eres un entrenador formador o de proceso y estar trabajando en la élite puede resultar como extraño, ¿no? Pero es que es la realidad, es que nunca pienso en ganar. Para mí la mejor forma de ser competitivo es hacer los mejores. Entonces me centro en eso, en el proceso y en intentar ayudarles a que sean mejores para ser más competitivos. Y es lo que sigo haciendo durante ya mucho tiempo. Creo que son 24 años en la profesión. Me llama mucho, lo hemos hablado, pero bueno, al final lo que decía en la presentación, que vamos a intentar coger una pequeña parte de estas cosas que hemos hablado muchas veces por teléfono y traerlas aquí, ¿no? Pero da la casualidad que justo yo ahora venía escuchando también un podcast de un tipo, bueno, que habla de la vida nómada, ¿no? Y de vivir viajando. Entonces, a mí esa parte, obviamente, parte del Betis, parte del Fútbol Club Barcelona, que coincidimos allí, obviamente es súper interesante, pero a mí esa parte de Sudáfrica y Filipinas me llama mucho la atención, principalmente por lo que has dicho, ¿no? Porque al final entrenar en Europa, yo estoy seguro que puedes aprender muchísimo de clubes como el Betis y Barça, pero sí que es verdad que a nivel personal, corrígeme si me equivoco, a lo mejor no estamos de acuerdo, pero a nivel personal, ¿tú no crees que te ha podido aportar más esas experiencias de Sudáfrica y Filipinas que las de haber entrenado aquí en Europa? Bueno, a todos los niveles. Yo creo que como entrenador mismo, si yo no hubiera buscado
y no hubiera estado inmerso en mi propio proceso, yo creo que no sería el entrenador que soy ahora y seguramente no habría tenido esta trayectoria. Para mí mi paso por África y Filipinas fue fundamental. Muy importante el de África, indudablemente 5 años que fueron espectaculares a todos los niveles, pero luego también el de Filipinas, porque el de Filipinas salté a un fútbol que era mucho más, no tenía nada que ver con África, el nivel era mucho más inferior, pero es que salí de allí siendo muchísimo mejor entrenador. Fíjate, en un fútbol un poco, ¿por qué? Porque me centré también en ese proceso, dentro del contexto en el que estaba, acomodándome como podía, pero también pensando un poco en que tenía que seguir creciendo. Y lo que me encontré allí también me llevó a otro nivel porque tuve que trabajar de diferente manera para provocar lo mismo, ¿no? Que es en definitiva lo que venimos a hablar, ¿no? Que es de cambios. Y cuando llegué al Betis, la verdad es que me pilló preparado, es decir, estaba seguro cuando saltaba al campo de entrenamiento que dominaba mi trabajo, que sabía qué es lo que estaba haciendo y no tenía ninguna duda de que aquello iba a salir bien, porque claro, a mí me costó 17 años llegar a la primera división, pero claro, en todos esos años me fui preparando, porque hay veces que, yo a veces digo, ¿cómo llegué? Pues digo, pues hay veces que el sistema a veces da error, Claro, da error y efectivamente. por ahí que hubo un hueco, entré y me pilló bien preparado. Entonces, como me pilló bien preparado, pues pude sobrevivir, ¿no? Y he seguido con el tiempo y todavía, pues a día de hoy, bueno, pues sigo ahí, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que lo que me decías, que se me ve feliz, no, para no estarlo, ¿no? Para no estarlo, ¿no? Ahora, cuando has dicho lo de preparado, recuerdo un día que estábamos hablando que comentamos, bueno, un poco lo que viví yo este último año en La Coruña, ¿no? Y entonces se me quedó una expresión que me dijiste que se me ha quedado y se me ha quedado, y te lo digo aquí, y se me ha quedado para toda la vida, eh, que me dijiste que era que me había pillado construido, ¿no? Y creo que ahora mismo cuando tú dices que te apareció la oportunidad y estabas preparado, es algo muy similar, ¿no? Y siempre lo hablamos, lo hablo con mi gente cercana, que es muy importante saber de técnica, de táctica y de preparación física, o sea, por supuesto, para eso somos entrenadores, pero que hay otra pata, hay otra vertiente del autoconocimiento, la motivación, comunicación, productividad, siempre lo digo en redes, pero es que es clave que tienes que estar formado en eso, porque eso es lo que te forma como persona y en momentos buenos es útil, pero en momentos no tan buenos te permite estar construido y que al final las tormentas no sean tan tormentas, sino que se queden en chubascos. Aprovecho ahora porque cuando decías lo de cuando llegaste al Betis, hace poco empecé a leer un libro que lo recomiendo a la gente que nos esté escuchando y a ti también, que no lo hemos hablado, que se llama Antifrágil, de Taleb. Y entonces explica el concepto de antifragilidad y viene a decir algo así como que, por ejemplo, el cristal es tan frágil que no se adapta a las situaciones diferentes, entonces a la mínima se rompe, ¿no? Entonces ese concepto de antifragilidad, de saber adaptarte a los cambios, de saber adaptarte a los nuevos entornos y no solo saber adaptarte a los nuevos entornos, sino que sales más fuerte, ¿no? Y yo creo que tu caso a la hora de entrenar y a la hora de vivir es algo así, ¿no? O sea, al final, gracias a vivir en situaciones tan diferentes y tan retadoras, ¿no? Cuando llegas al Betis, como tú bien dices, llegas preparado y llegas construido para emprender esa nueva aventura. Sí, y luego también es verdad que luego cuando llegas al élite también la realidad es distinta de la que has vivido, entonces también tienes que seguir aprendiendo. No es lo mismo estar entrenando 5 años en África y Filipinas que llegar a un equipo grande de primera división y ponerte a trabajar ahí cuando no conoces ese contexto del fútbol profesional a primer nivel. Lo conoces en otros continentes, pero no en España y es completamente diferente también. Y ahí también es un aprendizaje constante. Y no solo eso, sino cuando cambias de país es otro aprendizaje también, cuando cambias de club, porque al final cada club y cada país tiene un modo vivendi, pero es que estamos hablando también a veces que hay dos equipos en la misma ciudad y cada uno tiene un modus vivendi diferente. Entonces, para mí, lo que te da también la experiencia un poco en todas estas aventuras, digamos, que he tenido también es la capacidad de adaptación, ¿no? Y que ciertamente también supone un desgaste, porque no es fácil, ¿no? Todos los años estar cambiando de lugar, cambiando de clubes, cambiando de país o cambiando de cultura. Es también un desgaste, pero también es un aprendizaje muy grande, ¿no? Y a veces siempre lo digo,
si el Todopoderoso me llama, la verdad que me puedo dar con un canto en los dientes porque he vivido mucho y es verdad, he tenido una vida, me pongo a pensar a todo lo que he vivido y, joder, ha sido increíble. Es de que no puedo decir que me he pasado de puntillas por la vida, ¿no? Que he hecho muchas cosas. Y luego encima desarrollándolas a través del fútbol, que era mi pasión. Bueno, no solo el fútbol, la pasión, sino para mí más la pasión por ayudar, ¿no? Por provocar cambios, por inspirar, ¿no? Por ayudar a otros a ser mejores, que al final es lo que me hace feliz. Y siempre lo digo, además, por puro egoísmo, ¿no? El único egoísmo aceptable, el hacer que los demás estén bien para que tú estés mejor, porque te hace feliz, ¿no? Entonces, mi historia con el fútbol va un poco de eso, es que me hace feliz. Para mí eso es un medio para desarrollarme, crecer como persona y a la vez ayudar a otros, ¿no? Para desarrollarme como ser humano. Pero si estaría haciendo otra actividad que me permitiera hacer lo mismo, es que sería igual de feliz, te lo digo en serio. Este arte, bueno, el capítulo se llama El arte de provocar cambios y ahí va mi segunda, te he hecho ya 4 o 5 preguntas, pero bueno, mi segunda pregunta pesada. Este arte de provocar cambios, yo sé que lo basas en 3 pilares. Explícanos qué 3 pilares son sobre los que basas tú tu manera de ver el entrenamiento. Para mí son tres fundamentales, ¿no? Para mí uno es la intensidad, ¿vale? Que va relacionado, digamos, con el aspecto físico, con el cuerpo. Aunque no solo con eso, luego, luego digamos que la exigencia, que es también más un plano mental, ¿no? Y luego lo que es la alegría, ¿no? Que es un tema más relacionado un poco vinculado con las emociones, ¿no? Para mí son tres pilares, ¿no? También cuerpo, mente y emociones, ¿no? Entrenar es un cúmulo como de esos tres factores, ¿no? Y de esa armonía, de esa relación, para mí surge el rendimiento, ¿no? Que para mí esos tres son los pilares fundamentales del rendimiento, ¿no? Y claro, el tema es cómo luego trasladas eso al entrenamiento, ¿no? Esa es Dale, un dale, poco ahí es donde entramos, ahí es donde entramos. la parte importante, ¿no? Explícanos, cómo lo llevas al entrenamiento? O sea, por ejemplo, el tema de la intensidad, eh, no sé decirte en qué te basas o qué herramientas usas o cómo lo llevas al entrenamiento. Vale. Primero, intensidad, ¿no? Entiendo la intensidad como una forma de vivir y sentir el entrenamiento, ¿no? Yo entiendo por la posición de portero que todas las acciones que haces son prácticamente explosivas, ¿no? Digamos, que tienen que ser una ejecución rápida, y luego en un espacio, en determinado tiempo, etcétera. Ujú. Estamos de Sí. acuerdo en eso, ¿no? Pero para mí la intensidad no es negociable en este aspecto. Es decir, nosotros, por ejemplo, todas las acciones que realizamos en el entrenamiento las realizamos de forma intensa. Todos los entrenamientos son intensos. Es decir, todas las acciones están realizadas a máxima intensidad. Y no importa el día de la semana. Si es a la previa del partido, igual. Tienen que ser realizadas a máxima intensidad. Incluso las del calentamiento. ¿Cuál es la diferencia? Que vas modulando un poco eso con el tipo de ejercicios. Modulas la carga no reduciendo la intensidad, sino la regulas a través de las tareas que vas a hacer. Pero la intensidad para nosotros, por ejemplo, es innegociable, es algo a lo que no podemos renunciar. Y para eso, pues bueno, tienes herramientas para hacerlo. Por ejemplo, una que utilizo mucho, por ejemplo, cuando tengo mucho tiempo de entrenamiento, es la distribución de tareas y de espacios. Es decir, trabajo en espacios diferentes. Imagínate que tengo 40 minutos, utilizo 4 espacios de trabajo y voy de una tarea a otra y voy haciendo una rotación. Ujú. Y en cada rotación que voy haciendo, en cada paso que hago por esas tareas, meto una variante diferente. ¿Vale? Entonces, prácticamente el tiempo de recuperación es el que tardamos en saltar de una tarea a la otra, donde yo voy explicando lo que se va a hacer en la siguiente y ellos prácticamente no desconectan. Es decir, el cuerpo no le das tiempo a la mente, digamos, a entrar en fatiga, porque no tiene tiempo para parar, para pensar, para desconectarse. Claro. Entonces, esto parece una tontería, pero hay veces que un día que te queda largo, que igual tienes 50 minutos, que me ocurre muy pocas veces, podemos estar en 50 minutos trabajando a una intensidad muy elevada
y ellos ni se enteran. Les preguntas continuamente cuánto tiempo pensáis que habéis estado y no se lo creen, pero es que puedo hacer en 50 minutos, igual puedo hacer 20 tareas diferentes sin parar, encadenando una tras otra. Entonces, tareas de qué número de repeticiones. Ahí entraríamos luego en el siguiente Ujú. apartado, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es una de las herramientas que utilizo en cuanto a la intensidad. Y luego, sobre todo, apretando, ¿no? Que escuchen tu voz todo el rato, ¿no? Que no haya un silencio, ¿no? Que también porque la intensidad también se activa también, ¿no? Con la voz, con estar ahí, con animar, con corregir, con pequeñas cosas que vas, pues estar ahí encima también de ellos para que ellos sientan, ¿no? Que hay que vivirlo así, de esa forma intensa, ¿no? Y sobre todo la experiencia me ha dado que esta forma de trabajar, porque al final lo que haces también es acumular más trabajo. Y con el paso del tiempo, el trabajo en un proceso, tener un ritmo alto de entrenamiento y una intensidad, es más tiempo de trabajo y de mejora. Entonces, ¿cómo también trabajo otro de los pilares que utilizan para trabajar esa intensidad? Pues normalmente trabajo con un ayudante o un asistente. Ahora en ¿Por Marsella qué? me Porque dijiste que me estabas permite con hacer... un compañero, ¿no? Eso es, sí. ¿Y por qué? Porque me permite hacer tareas combinadas. Me permite hacer tareas combinadas, es decir, en un mero calentamiento, un blocaje y una caída. Con lo cual, si lo tendría que hacer yo, pues tendría que lanzar la volea, poner el balón abajo y luego golpear. Entonces, si estamos dos, lo podemos hacer. Y luego, sobre todo, también es desde el modelo ya del entrenamiento. Es decir, yo esto lo hablo siempre con los porteros, yo no caliento los porteros. Es decir, ellos desde que salen, ya vamos desde el primer inicio, desde el primer segundo, con tareas intensas. Vamos de menos a más en cuanto a complejidad, pero la intensidad tiene que ser desde el primer momento. Ellos le llaman a veces, me dicen sin anestesia, ¿no? Efectivamente, sin anestesia. Sí, y es responsabilidad de ellos activarse. Si el entrenamiento, vamos a decir que comienza a las 11, ellos tienen que estar ahí. Desde las 10, 10 y cuarto ya están en el gimnasio activándose. Y ya cuando salen al campo ya están listos. No tengo que hacer absolutamente nada. No se pegan ni una carrerita, ni un trote, nada. Directamente a la tarea y al trabajo. Y eso también, pues bueno, es cultura de entrenamiento, ¿no? Bueno, eso también es muy mental, ¿no? Esto no lo habíamos hablado, pero me parece curioso. Que ellos sepan, que el cerebro sepa que el momento que entras en el campo ya es la realidad, ¿no? O sea, tú no, en un partido calientas en el campo, ¿no? Pero en el momento que empieza el partido o el momento que empieza el entrenamiento, ahí estás ya, o sea, eso ya va en serio, ahora ya no valen medias tintas, ¿no? El segundo punto que nos explicas, ¿qué nos explicas del rigor? Bueno, para mí el rigor es fundamental. Es decir, no solo a nivel técnico, sino también a nivel táctico. Es decir, esa ejecución que es a máxima velocidad, con la máxima intensidad, tiene que ser lo más rigurosa posible, ¿no? Pues un poco estamos hablando de los patrones técnicos. ¿Cómo utilizo, por ejemplo, cómo lo hago? Pues, por ejemplo, hago siempre repeticiones en cada serie que hagamos, en cada tarea, son 3 repeticiones por perfil. Es decir, les doy únicamente 3 oportunidades para hacerlo bien. O sea, sabes que si no estás concentrado en esa tarea que vamos a hacer, tienes 3 oportunidades que en el partido, siempre les digo, vais a tener una, entonces es tu problema ya. Porque al final yo lo que voy haciendo es decir, voy dando tareas, pero al final los que se entrenan son ellos. Porque yo no tengo que ser intenso. Intensos tienen que ser ellos. Yo no tengo que ser riguroso. Rigurosos tienen que ser ellos. Entonces, yo lo que intento crear es un contexto en el que se provoque el rigor. Hoy mismo, por ejemplo, que hemos estado haciendo unas tareas de, de minuto, por ejemplo, tareas de partidillos cortos íbamos cambiando cada minuto y medio, 2 minutos. ¿Por qué? Tienes 2 o 3 acciones. Si no las ejecutas bien, entra otro. ¿Me explico? Entonces, Sí, sí, claro, quieres irte siempre con buenas sensaciones de la tarea. claro, les estás en... eh, te hago una pregunta, te iba a decir, les estás entrenando para que sean autónomos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto crees tú que el entrenador debe ser prescindible?
sabes por dónde voy porque lo hemos hablado, pero creo que es una reflexión Sí. muy, muy interesante, ¿no? O sea, se suele decir, ¿no?, que el fútbol es de los jugadores, que el entrenador está para acompañar. Bueno, sí y no, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ahí? Eso es muy relativo, ¿no? Hay veces hay una falsa humildad, ¿no? Esta de que Ahí no, te bueno, son pregunto. los jugadores, ellos lo hacen todo. Sí, está muy bien eso, pero todos sabemos que hay entrenadores mejores que otros y la realidad es que jugadores con el mismo talento van a desarrollar ese talento mejor con unos entrenadores o con otros. O sea, está muy bien que el proceso es de los jugadores, pero el entrenador tiene que tener una habilidad para crear ese contexto. Y ahí está la diferencia, en que tú seas cuidadoso con ese proceso, de cómo vas gestionando ese proceso, porque al final es un proceso que es vivo, no es, el cambio no es una acción concreta, es un viaje que tiene un comienzo y tiene un destino. Y en ese viaje pasan muchas cosas y ahí es donde tienes que Donde hay que ir estar, modulando un poco. claro. Es que, claro, desde la planificación misma, es decir, yo no llevo una planificación acotada de lo que es la sesión de entrenamiento. Es decir, a mí tú ahora me dices, bueno, John, prepara un microciclo de entrenamiento. Y es que me empiezo a poner nervioso. Porque, claro, Ya somos dos, John, ya somos claro, dos. me pongo nervioso porque digo, pero ¿cómo voy a hacer un microciclo de entrenamiento sin vivirlo, sin sentirlo? O sea, para mí, yo lo que sigo en la planificación, que esto repito, que cada uno tiene que saber qué tipo de entrenador es y desde dónde hace las cosas. Entonces, yo tengo que sentir el entrenamiento. Es decir, y hay veces que, por ejemplo, los entrenamientos, sé más o menos las tareas que voy a hacer y lo que quiero trabajar, pero luego lo voy gestionando conforme a lo que voy viendo. O sea, para mí es que es un proceso muy, muy vivo. Porque ¿de qué te vale tener un trabajo programado de igual, imagínate, 6 tareas o 8 y ves que igual que se está atragantando el trabajo, que igual no es el día? ¿Por qué? Porque hay viento, porque tal, porque está lloviendo y ya lo que tenías pensado hacer ya no es lo mismo. Entonces, claro, para mí es muy difícil. Para mí eso, yo tengo más bien una conducta de introducción de contenidos. Que sí, que es como decirte, hay un orden dentro del proceso mental sobre el cual yo voy desarrollando las tareas. Y sobre todo la gente que ha trabajado conmigo, asistentes igual que he tenido, como el que tengo ahora, me dice, "Jo, es que es increíble porque yo le voy diciendo todo lo que pasa por mi cabeza cuando estoy entrenando. ¿Y por qué salto de aquí a allá? ¿Por qué golpeo de esta distancia? ¿Por qué no? ¿Por qué hago determinada tarea? O sea, vamos al detalle, porque claro, yo estoy viendo cosas en el entrenamiento y yo lo estoy viviendo. Estoy Claro, más que inmerso en ese viendo, entrenamiento. estás sintiendo cosas, claro, es que ahí está, o sea, estás enchufado en el momento, en el proceso, es que esa es la clave, tío, esa es la clave. Respecto a lo que comentabas un poco también hasta dónde el entrenador es necesario, para mí indudablemente es parte muy, muy importante, ¿no? Porque sobre todo eres la persona, digamos, un poco que va gestionando un poco lo que es el proceso, ¿no? Para mí hay una parte importante eh, bueno, yo, por ejemplo, por mi forma de trabajar y con el tiempo he ido más tendiendo hacia ese lado, es un poco de ponerles en constancia, porque a veces ellos están tan inmersos en la competición que a veces no se dan cuenta que están inmersos en un proceso. Es decir, eso es lo primero. Saber que no es solo competir, sino es desarrollarse y crecer, ¿no? Porque desde ahí su competición Claro, y de ahí la van a competición va a competir ser mucho. mejor, claro, por supuesto. Es que el jugador competitivo, la única manera de ser competitivo y de seguir siendo competitivo es seguir aprendiendo. Es que no hay otra, ¿no? Entonces, bueno, yo como digo yo les vendo mi libro, ¿no? Que es un poco así, ¿no? Y sobre todo les doy la responsabilidad a ellos, porque la responsabilidad es que es de ellos. Es decir, ahora, ¿qué habilidad tengo yo para, para venderles mi libro y que ellos quieran venir a este mundo, ¿no? Sin perder de la competición, indudablemente, porque al final es lo que nos va a marcar. Y es que es más, es un poco la competición la que nos va a decir cómo va ese proceso. Porque Efectivamente, efectivamente. nos estamos midiendo cada semana, pero, pero claro, para eso también tienes que crear en el entrenamiento
un contexto y un entorno para el aprendizaje, que para mí eso es muy importante, que parece que porque estés jugando a cierto nivel no tienes nada que aprender y yo creo que no es así. Depende también los perfiles de los porteros. No es lo mismo un portero veterano con 37, 38 años que un portero con 23, 24, 25, 26 que tiene una carrera por delante. Y para mí es responsabilizarles de su propio proceso. Y esto tiene que ser a través de la libertad, porque si uno no es libre para elegir, no se responsabiliza. Es decir, lo está haciendo por obligación. Y ahí es también la capacidad tuya que tengas de inspirarles, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a eso? Bueno, para eso también hay un montón de herramientas, ¿no? Bueno, de esto es que esta es esta es Es otra charla otra aparte, ¿no? conversación, ¿no? Es otra Claro. charla aparte, porque ahí hay muchísimas cosas de tu Pues vamos a comportamiento cortar, diario que sea lo que nos pasa, que como si no cortamos, al y final no, vamos a otro. Ya está. vamos a ir por ahí, así que Lo dejamos para la segunda parte que haremos dentro de poco, porque si no nos pasa lo que nos pasó y al final no nos vamos. Vale, efectivamente, vamos a por efectivamente. a por la tercera parte. Que además, yo creo que cuando entramos en esta tercera parte, es inevitable, cuando decimos alegría, nos cambia la cara. No porque antes tengamos mala cara, sino porque al final meter alegría en el entreno es lógico, pero tanto tú como yo sabemos que no mucha gente lo hace por prejuicios, por miedo, por a ver si se van a subir a la chepa, por falta de personalidad, y lo digo como algo a mejorar, no lo digo como crítica. Cuéntame esto de la alegría en el entreno. Para mí la alegría y el entusiasmo, ¿no? Para mí es que si no hay aprendizaje durante el entrenamiento y no hay diversión, es imposible que el rendimiento perdure en el tiempo. Explota por algún sitio. Entonces, para mí es importante el sentido del humor, tener esa alegría en el día a día, el sentirte agradecidos porque tenemos un trabajo maravilloso. Llegas allí, yo siempre lo digo, es que a veces me lo dicen, ¿no? Me dicen, es que siempre te vemos con buena energía y tal. Yo, ¿cómo no voy a estar? Llevo aquí, desayuno por la mañana, me dejan entrenar porteros de primera división, que antes para ir tenías que cogerte el coche para ir a verlos. Vamos, me llevan a un partido, duermo en un hotel maravilloso, me dan de comer, me dejan hacer el calentamiento del partido y encima lo veo Te gratis, dejan y hasta encima lo veo vestirte gratis. con ropa de ese equipo, ¿no? No, pero claro, entonces hay veces que el jugador a veces pierde un poco la perspectiva, ¿no? Digamos, de decir, oye, es que esto es maravilloso, ¿no? Entonces, yo creo que también el sentido del humor también es algo que tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque eso es que genera una energía. Y eso tú lo puedes apreciar. Tú, la energía entre las personas la puedes apreciar. Y esto es como todo. En un departamento de porteros, por ejemplo, que somos solo, imagínate, 4, o en este caso 5, si estamos 2 con el morro torcido, eso se genera, Sí, sí, va al resto. Y hay absolutamente. veces que solo, y tú como gestor, estás gestionando, ¿no? Digamos, ese proceso, eres un poco la persona que dirige ese proceso, digamos, y, y claro, si tú no estás ahí, igual está otro que tiene un sentido del humor igual diferente, que es una persona más seca o es agria o es... la energía de ese ecosistema también cambia. Es decir, o yo mismo, si Absolutamente. vengo un día torcido porque he tenido un problema y tal, eso, que eso no, se transmite. Porque esto es verdad, porque somos así. Es decir, es muy difícil que tú entres a un grupo y veas a 6 personas que están sonriendo y que están con alegría, que están con energía en el entrenamiento y resulta que tú no estás intenso, no estás disfrutando. Es que es muy difícil, ¿sabes? Porque el mismo grupo te lleva, ¿no? Entonces, claro, tienes que también intentar crear ese ecosistema, ¿no? Para que todos encuentren su espacio también. Y no solo también, y luego las relaciones personales, ¿no? Porque no es solo mi relación contigo, sino es la de aquel contigo y la de los tres juntos y la mía con aquel. Entonces, claro, tienes que también tener todo eso en cuenta, porque luego también estamos hablando también de la gestión ya, ¿no? Porque todo eso al final es un tema de gestión, pero yo creo que la energía es fundamental. Yo cuando voy, por ejemplo, a los sitios, llego a un sitio y puedo apreciar la energía que hay con los porteros cuando ellos están entrenando, qué energía hay entre ellos, la puedo apreciar, eso tú lo aprecias, lo ves.
Y esa energía la puedes cambiar o no, dependiendo, Sí, porque se sí, pero, cambia. pero lo que Cuando tienes entra que, alguien nuevo, siempre... claro, tienes que ser, esto es un mensaje para entrenadores y entrenadoras y que lo escuchen bien si no lo saben. Todos, y esto es PNL, que lo hablábamos antes fuera de cámara, esto es PNL, o sea, en todo momento estamos comunicando, en todo momento. Lenguaje corporal, lenguaje verbal, en todo momento estamos comunicando. Y nuestra energía, aunque ellos, la gente se piense que no se percibe o que no la perciben, indirectamente la perciben, la percibimos todos. Y los jugadores y las jugadoras también. Yo tenía un jefe, Xavi Lucas, primer capítulo de este podcast, que cuando estábamos en la escuela y él pasaba por allí y te veía que la energía no era la que tenía que ser una energía de entrenamiento, te venía y te decía, ¿qué te pasa? Te lo decías, y te decía, ¿tienes hambre? Bueno, y te venía y te daba un puñado de nueces y te comía las nueces y a los 2 minutos llegaba y te decía, dale, 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 dale porque él percibía y olía que no estabas en el punto máximo y era una escuela con niños de 8 años, pero da lo mismo, o sea, la energía que emanamos y que transmitimos es clave en los entrenamientos. Yo este año a una compañera que tenía allí en Coruña, compañera, no recuerdo a quién se lo dije, que estaba enfermo y le dije, si no estás bien, no vengas, pero no vengas hasta que no estés en condiciones, porque eso se transmite al entreno. Entonces, yo creo que hay que intentar que los entrenos esté todo lo más ajustado posible, lo digo para bien. Entonces, si vas a estar a un 6, prefiero que no estés, ya nos encargamos nosotros y cuando estés a un 9, vuelves, porque eso se transmite y eso hace que el entreno baje de nivel. Entonces, si baja de nivel, ya no vale, o por lo menos es mi idea, ¿no? Entonces, esa energía la transmitimos siempre y hay que saber y hay que formarse para saber qué estoy transmitiendo en cada momento, porque es que es clave, es clave. Mira, cuando hablabas de la comunicación, por ejemplo, que te pasa a veces, ¿no? Dices, no, es que este jugador no se comunica, es que no dice nada. Ya, es que hay veces Es que que ahí ya está con el comunicando silencio se ya, está, se claro, está, se está comunicando ya. Y otra claro, dices, joder, es que no se comunica, es que solo me pone caras, es ya, que se está comunicando. ¿Qué es lo que claro, pasa? Que nos gustaría a veces que se comunicaran hablando, ¿no? Porque es exactamente. más sencillo. Pero a veces, pues bueno, hay personas que se comunican así, que no te van a decir esto no me gusta, te van a poner una mala cara, ¿no? Y igual que hay otros medios de comunicación, pero se están comunicando, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, es muy fácil, es muy difícil a veces, ¿no? Como tú tienes una idea de lo que tiene que ser comunicarse, aceptar los códigos de comunicación del otro. ¿Me explico? Pero es llegar a puntos de encuentro, porque esto es así. Y yo lo de la energía, o sea, lo tengo clarísimo. Es que para mí es fundamental. Mira, tú vas a ver cualquier entrenamiento y lo estás viendo in situ, porque el fútbol a veces ahora, pues bueno, toda esa puerta cerrada no te da la posibilidad de verlo, pero enseguida ves la energía que tiene un equipo o un departamento de porteros entrenando. Tú eso lo puedes apreciar. O sea, y hay veces que no necesitas ver el entrenamiento. Es decir, tú coges, cierras los ojos y escuchas al entrenador de porteros dirigir la tarea, llevarla. O sea, te puedes imaginar de cómo es el entrenamiento, simplemente cerrando los ojos. Y hay veces que igual vas a decir, ¿están entrenando? ¿Por qué te pasa? ¿Están entrenando? Porque no oyes nada. Y otro vas a decir, "Jo, qué intensidad, porque lo estás escuchando. Entonces, no quiere decir que haya que estar todo el día No, 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 vociferando. no, no No, van no por es ahí eso, los tiros. no es eso No tampoco. es eso, no es No es eso. eso tampoco. Pero sí que tiene que haber una presencia ahí, ¿no? Y no solo del entrenador, sino de los jugadores, ellos mismos. Es decir, tienen que estar continuamente comunicándose en el campo. Y hay una energía, hay una demanda de energía para eso. Entonces, para mí es fundamental. Sí, cuando dices lo de comunicarse entre ellos, yo muchas veces lo he hablado con Paco, ¿no? Pero, y pasa en el fútbol y estoy seguro que pasa en otros deportes. Pero al final el pase, por ejemplo, es comunicación. O sea, no es lo mismo que yo te dé un pase flojo, que parece que te estoy diciendo, no me apetece jugar contigo, a que te dé un pase tenso, a un balonmano, a que te dé un buen balón. Porque al final ahí estás comunicando, es lo que dices tú. Comunicas poniendo caras, comunicas con una mirada, comunicas con un gesto. Y eso los entrenadores lo tenemos que saber. Es que lo tenemos que saber para leer a los jugadores y jugadoras y para transmitir nosotros, ¿no? O sea,
Yo el otro día, por ejemplo, estaba viendo un entrenamiento, ¿no? Y el entrenador llevaba las manos en los bolsillos. Y al principio me chirrió un poco, ¿no? Porque dije, ¿qué mensaje estás dando al jugador y al equipo llevando las manos en los bolsillos? Pero después de 2 minutos me quité ese prejuicio y me di cuenta que los jugadores estaban aceptando que el entrenador llevase las manos en los bolsillos porque era un momento de explicar algo que le quería quitar hierro, ¿no? Era un balón parado que había salido mal. Entonces, el entrenador sabía perfectamente qué estaba haciendo metiéndose las manos en los bolsillos. Yo, por ejemplo, la temporada pasada, en el momento de los partidos reducidos, yo siempre me sentaba en el balón. ¿Por qué? Porque quería dar el mensaje de que los partidos reducidos eran importantes, pero tener una parte de que no había nada cerrado, sino que era todo orgánico. Entonces, yo ahí no pinto nada, entre comillas. Yo propongo la tarea, propongo el contexto, como hablábamos antes, pero a partir de ahí ya que jueguen, ¿no? Entonces, yo creo que es importante saber esas herramientas, conocerlas y a partir de ahí comunicar lo que a ti te interese comunicar o lo que no te interese. Ahí está, para mí ahí está la clave de la comunicación. Es que sobre todo también hay diferentes estilos de comunicar, ¿no? A veces se pueden decir también cosas muy, muy serias a través del sentido del humor. Entonces puedes decir, Absolutamente. ¿se lo está tomando a broma? No, está diciendo algo muy serio, pero con sentido del humor. Y en esto, pues cada uno tiene su estilo. O sea, el lenguaje corporal, cada uno también tiene su estilo. Los hay más agresivos, menos. Esto también depende un poco de la persona. Sí que es verdad que eso también se puede cuidar, porque se puede cuidar, ¿no? Puedes estar atento a todos los detalles, porque esto también va de crecer como entrenador, ¿no? La forma en la cual te expresas, la forma en la cual te comunicas, ¿no? Es como cuando dices, bueno, esto lo estamos haciendo bien y cuando hacen algo mal, pues dices, es que esto lo hacéis muy mal. Entonces, claro, igual puedes decir, es que esto lo hacéis muy bien y cuando hacen algo mal, que no, es que esto lo hacemos muy mal. Ya es diferente, ya. Claro, claro. Entonces, claro, esto Es también un juego. eh, claro, se puede cuidar también, ¿eh? Dentro de la naturalidad de cada uno también, pero bueno, puedes cuidar en pequeños detalles, porque al final esto es ser entrenador. O sea, todo esto porque, mira, al final, para Es mí es muy ser importante buen la capacidad entrenador, porque al final Bueno, sí, bueno, sí, claro, o bueno. sea, entrenar, se puede poner aquí el vecino que tengo que el otro día decía que ponía la tele a todo trapo, se puede poner a entrenar, pero posiblemente pues, pase de cualquier cosa, ¿no? O sea, al final, ser buen entrenador, que es lo que decimos siempre, es muy difícil, o por lo menos tienes que formarte y que aprender cosas, o sea, que no es cualquier cosa. A ver, es difícil y cuanto más arriba vas, a mayor nivel y mayor envergadura un poco Mayor de exigencia, club claro. y es mayor exigencia porque el jugador también es mucho más exigente y es muy importante también la capacidad de influir que tú tengas, ¿no? La credibilidad que tú tengas y esa te la ganas también desde el conocimiento, pero yo creo que todo tiene relevancia, ¿no? Es decir, para mí, para que un entrenador confíe en ti no es solo que creas o no, lo que tú eres también como persona tiene interferencia en él. O sea, tiene su influencia. Es decir, si tienes una buena relación de afecto, de tal, al final yo creo que él confía más, se abre Claro. más, puedes hablar de las cosas que igual no hace bien mejor. Y sobre todo, el respeto con el cual le dices esas cosas, ¿no? Porque la crítica para mí siempre tiene que ir desde el cariño y del respeto, porque así entra mejor, ¿no? Yo muchas veces siempre les digo, cuando no os gusta una tarea, o sea, yo no tengo ningún problema en que me digan, mira, esto no nos ayuda, o esto sí, o esto no, porque eh, si vamos a hacer algo y ellos no creen en eso que yo estoy proponiendo, es que no vale para nada, ni para ellos ni para mí, porque creo que he dado en la tecla y no he dado en la tecla y ni para ellos porque no les está ayudando. Aunque también es verdad que hay veces que tú ya tienes tanta experiencia porque tienes más experiencia que ellos en procesos y a veces has visto qué es lo que provoca el modelo de entrenamiento y las tareas que estás haciendo, porque lo puedes ver. Entonces tienes confianza también, ¿por qué? Porque has visto el efecto que provoca y claro, ellos igual no lo han visto. Entonces también esto también es un acto de fe de ellos. Lo hablábamos con Y, Ignacio y, Benedetti. y, y el, y este acto de fe hacia ti entran incluso tus valores éticos y morales como persona. O sea, es decir, que te vean una persona justa, que te vean una persona íntegra, porque eso te hace ser mucho más confiable a la hora de ellos.
digamos, dejarse llevar y confiar en ti en ese proceso, porque a veces le estás diciendo, mira, salta sin paracaídas aquí y te estás jugando un partido de Champions, de Europa League, de lo que sea, más alto nivel, con 60.000, 70.000 espectadores, y durante el entrenamiento les estás sacando de su zona de confort para hacer cosas que no dominan. Entonces, claro, tienen que confiar para dejarse un poco, para dejarse ayudar también, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, ¿no? La capacidad que tú tengas, la credibilidad ante ellos, y eso para mí es muy importante, se genera desde el vínculo para mí. Yo lo tengo, vamos, por experiencia. Yo creo que es así. Yo creo que si no hay un buen vínculo, es insostenible también. Es muy difícil ayudar al jugador si no tienes un buen vínculo. Porque no, podemos decir, sí, podemos hablar de que es solo trabajo, indudablemente, pero en todos los ambientes laborales, cuando las relaciones humanas son mejores, estás creando un contexto en el que cada uno dé su mejor versión. ¿Por qué? Porque, y volvemos a la alegría, y porque la energía va encaminada al trabajo, no a, digamos, a organizar energía que hay por ahí que va pululando, digamos, que no cuadra bien. Es decir, tienes todos los sentidos a la tarea y al entrenamiento, no a otras cosas. ¿No? Porque cuando no estamos contentos en un grupo, ¿qué es lo que pasa? Que no, es muy difícil estar centrado en lo que tenemos que estar y estás más a otras cosas, ¿no? Pues eso es fundamental. Sí, es lo de poder, autoridad, ¿no? O sea, poder lo tienes porque él es el entrenador, ¿no? Te han fichado ahí, te han puesto y eres entrenador y te van a hacer caso, entre comillas, pero tener autoridad es eso, ¿no? Es ese vínculo personal que tienes con el equipo que, bueno, pues que si lo haces bien, salen al campo, sí, con una fe ciega, porque muchas veces tú puedes saber, porque te ha funcionado en otros sitios, X cosas, pero hasta que ellos no lo ven, pueden no creerlo, ¿no? Pero claro, para verlo lo tienen que poner en práctica y para ponerlo en práctica te tienen que creer. Es que todo esto es clave. Es otra Y pregunta que luego, siempre cuando hago. hablas de Dime, dime. autoridad, yo hablaría de autoridad moral. Es decir, yo como entrenador lo que quiero tener es autoridad moral. ¿Y eso cómo lo consigues? A través del ejemplo, ¿no? Siendo ejemplo de eso, ¿no? De Absolutamente. integridad, de profesionalidad, etcétera. Y sí que es verdad que indudablemente tienes que tener algo de poder, pero no es autoridad, pero no, o poder, autoridad. Cuando hablamos de poder parece que es algo negativo, pero sí que es verdad que si tú quieres efectuar cambios en algún sitio, mismo en la política, por ejemplo, para provocar cambios, tú necesitas poder, porque si no estás en una situación de poder, no puedes provocar cambios en una situación de autoridad. Pero no el poder por tener el poder en sí mismo, sino el poder como un bien instrumental para llegar a alcanzar algo que es Sí, sí, el completamente poder lo puedes usar diferente. bien o lo puedes usar mal, ¿no? Como los superhéroes, ¿no? Ya, claro, y la autoridad también es eso, ¿no? Tener una autoridad moral que sea una herramienta que te permita llevarles a ellos al lugar en el que tienen que estar, digamos, en el rendimiento, en el crecimiento, en el desarrollo. Para mí va más por ahí. ¿Qué defecto, bueno, más o menos casi lo has contestado ya, pero ¿qué defecto crees que es el mayor defecto que puede tener un entrenador y que, bueno, que siendo así o haciendo depende de qué cosas no te va a permitir llegar al jugador o no te va a permitir alcanzar el éxito que tú deseas o que estás buscando? Bueno, o sea, ser un mal tipo, indudablemente, pues Ser, dejando ser, esa. ser un... ¿no? Bueno, pero es así, ¿eh? O sea, otra Sí, cosa es que bueno, pero lo dejando esa. desmenucemos, pero es así. Sí, no, pero dejando eso un poco en lado, hablando de otro tipo de cosas, yo para mí el mayor, digamos, defecto y a veces el mayor virtud es el mismo, es el dogma. Es Ah, decir, hay mira, me veces que gusta, cuando me nos gusta. quedamos en nuestro dogma. Es decir, más cuando te vas hacia un extremo, más te alejas de la verdad, si la verdad estuviera en el camino, en el sentido contrario. Entonces, a mí la experiencia, ¿no? me ha ido un poco enseñando, observando también con los entrenadores que he trabajado, observándome a mí mismo,
Mira, no hay modelo de entrenamiento perfecto, porque no lo hay. Ni sistema de juego perfecto en el que vayas a ganar siempre, no lo hay. Entonces, cada sistema o modelo de juego tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Lo que hablamos de la manta, ¿no? Te quieres, la manta pequeña, ¿no? Te quieres tapar el pecho, frío. Bueno, esto pasa lo mismo en el entrenamiento, porque yo mismo, dentro del modelo de entrenamiento, un poco por una línea porque quiero trabajar algo que en ese momento necesito para llevarles a un lugar donde quiero ir, para de ahí desarrollar otras cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que pierdo en otras. O sea, Claro. lo tengo comprobado porque es que lo veo, porque es que lo veo. Entonces, para mí es muy importante tener la capacidad para salir del dogma. Yo mismo, por ejemplo, he cambiado muchísimo mi modelo de entrenamiento desde que empecé en África a ahora. De hecho, por ejemplo, con Pau, que estuve con él en el Betis, luego estuve 2 años que no trabajé con él y luego volví a encontrármelo en el Olympique y él me decía, es que trabajas completamente diferente. La esencia, digamos, es la La misma, esencia es la misma. pero he cambiado cosas del modelo, ¿no? Incluso aspectos técnicos. Y es más, incluso tácticos que también que voy cambiando también con el tiempo, atendiendo a las necesidades del equipo en cuanto a los porteros. Entonces, al final, para mí, la capacidad que tengas de adaptación y de intentar y de poder salirte de creencias y adentrarte igual en otras líneas de entrenamiento sin perderte igual a ti mismo y en lo que eres fuerte, para mí es la mayor capacidad que puede tener un entrenador. Es decir, ya dentro del paradigma desde el cual te formas, tener capacidad también eh, eh, para ver otras líneas de entrenamiento, otras corrientes de entrenamiento, otras maneras de hacer que vayan a complementar lo que tú estás haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, ¿dónde nos sentimos seguros? En el modelo y en lo que manejamos. Entonces, claro, también a veces nosotros también lo que tenemos que hacer también a veces es saltar sin paracaídas, porque cuando te adentras en otras líneas tampoco sabes dónde te vas a adentrar porque son líneas igual de entrenamiento o que no dominas, o que... Entonces también tener esa valentía, ¿no? De tomar también decisiones por ti mismo y sobre todo de salirte a veces, ¿no? De ese camino que llevas, que siempre es el mismo, que a veces te va a llevar al mismo lugar. Entonces, cambiando a veces pequeñas cosas, no es cambiar tu esencia, pero es tener la capacidad esa para salirte un poco del dogma, ¿no? Bueno, y que no es lo mismo, ¿no? Entrenar con Quique, con Setién, que entrenar con Sampaoli, ¿no? O sea, al final, inevitablemente, tú eres entiéndeme la expresión, eres un espectador de lo que está pasando en ese momento. Entonces es inevitable, como sistemas complejos que somos, y si no os lo creéis, ved el capítulo de Carlota Torrents, que ahora lo pongo aquí arriba, como sistemas complejos que somos, nos vemos influidos e influenciados por todo lo que nos rodea. Por lo tanto, claro, si le unes lo que hablabas antes, ¿no? País diferente, cultura diferente y además con todos los entrenadores que has estado formando parte del staff, lo raro sería que no evolucionases en esa manera de entrenar, ¿no? Porque es que, y ojo que habrá gente que sea así, ¿eh? O sea, habrá gente que esté tan arraigada en esas creencias y en ese dogma que se quieran mantener fuertes porque sea su manera de mostrarse al mundo y a la sociedad, ¿no? Yo soy esto y de aquí no me muevo. Pero a lo mejor, bueno, habría que revisarlo. Eh, me ha sorprendido el dogma, ¿eh? No lo tenía controlado, sí que es verdad que prácticamente la mayoría de la gente que ha pasado por aquí decían la mentira. Y luego te iba a preguntar por la mayor virtud, pero bueno, indirectamente ya lo has contestado. Sí, sí, es la misma, es el Ser dogma. El flexible, dogma ¿no? controla y sí, la capacidad de adaptación, pero también el dogma también es a veces las virtudes también. Y lo que es la creencia en el dogma, en tu línea de entrenamiento también. Pero esa flexibilidad, digamos, es la que va a hacer que ajustes mejor todos esos parámetros en cuanto a la línea de entrenamiento, modelo de juego, etcétera. Muy bien. John, yo creo que podemos ir terminando para aprender de errores pasados. ¿Qué te parece? ¿Lo dejamos aquí? Perfecto. ¿Sí? Bueno, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado, que yo creo que sí.
Ahora no te vayas, que seguimos hablando un ratillo más. Y nada, que un placer, que ojalá podamos coincidir en alguna otra, que montemos algo, que seguramente que montaremos algo, y que yo estoy seguro que la gente que te ha escuchado ha disfrutado, porque es una pasada. O sea, yo cuando te conocí hace años me llamó la atención que hubiese un perfil de entrenador así, y creo que haces mucho bien a la, no sé si decir a la comunidad, queda un poco raro, ¿no? Pero al mundo entrenador, porque, sinceramente, porque creo que dices las cosas como son, o yo por lo menos coincido contigo, y creo que mucha gente piensa lo mismo que nosotros, pero pocos se atreven a dejarse llevar por esas ideas, o por lo menos explicarlas o contarlas o decirlas. Así que de corazón agradecidísimo que hayas estado aquí con nosotros. Bueno, yo también. Desde luego, lo único que hago es contar mi verdad, ¿no? Es la que, tal y como yo la veo, ¿no? Que entienda además que hay infinidad de maneras de entender lo que es esta profesión. Pero es que yo no sé los demás, pero yo creo que voy a vivir una vez. Así Yo que creo que también, algo me han dicho, yo quiero, creo que también. así que quiero vivir esto tal y como yo quiero vivirlo, ¿me entiendes? No como lo quieran vivir los demás. Entonces, este es mi derecho. Y al final, con esta manera de ser, también indudablemente te cierras unas puertas y te abres otras, porque es decir, cuando te van a contratar, eh, yo tengo un perfil muy claro. Entonces me abre las puertas para unos sitios y me las puedo cerrar para otros, ¿me entiendes? Porque al final, pero esto es lo que soy. Y es decir, y cuando te contratan, la gente sabe para lo que te contratan. Entonces, a partir de ahí, la verdad que me ha ido muy bien, porque me ha ido muy bien, no me puedo quejar, así que no pienso cambiar ya. Sí que me pienso ir adaptando y acomodando, eso sí, pero sí, sin perder la esencia del entrenador que para mí soy y que quiero ser, que es lo que me hace feliz, ¿no? Entonces, pues bueno. Muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, seguimos en contacto y seguimos hablando. Muy bien, John. Ahora que dices esto, vamos a hacer un programa, un capítulo, ya te lo hablaré, de cómo crear marca personal siendo entrenador, porque yo creo que tú tienes que estar en ese capítulo sí o sí. O sea, cómo diferenciarnos del resto, que creo que al final es clave. Para vosotros que nos habéis escuchado, vosotros y vosotras, ojalá hayáis disfrutado, estoy seguro que sí. Y lo que os digo siempre, suscribiros al canal de YouTube y suscribiros a la newsletter en el caminodelentrenador.com/club, donde vais a recibir bueno, pues un par de días a la semana vía mail, pues conocimientos o cosas que comparto que creo que os pueden interesar. Así que suscribiros. Y nada, que sigáis aquí, que muchas gracias por acompañarnos y nada, que abrazos fuertes.